le das razón para vivir. En mi corazón y tú le das razón para vivir. Y tú me aceptas tal como soy y tú me amas hasta el fin. Y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti. Enseñanza, paz, aliento, esperanza es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. He notado que en los últimos días la palabra de Dios ha crecido de tal forma que hemos tenido nuevos nacimientos. Hemos visto personas que se han sensibilizado a la palabra de Dios, que han recibido el mensaje con gozo, lo han obedecido y se han bautizado para el perdón de los pecados. Han recibido el don del Espíritu Santo y sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Como también veo jóvenes que han nacido dentro del hogar cristiano y que ya ellos han ido dando pasos certeros y seguros para formar parte de la familia de la fe. De manera que no solamente son familia en cuanto a lo carnal, sino que ya son familia en cuanto a lo espiritual. El hijo se convierte en el hermano del padre. Qué extraño, hermanos. ¿Qué les parece? El hermano Janiel es el hermano de su madre en Cristo Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, así vemos sucesivamente. Ahora bien, ¿y este compromiso? ¿En qué los convierte? Mucha gente tiene en su mente, por ejemplo, ¿qué es un guerrero? Y sin darse cuenta, ya lo son. Un guerrero es alguien con valor extraordinario que no teme ir a la guerra y defender su país de un invasor extranjero. Un ejemplo de un verdadero guerrero es conocido como el Espartaco, un hombre leyenda en Grecia, Esparta. En nuestro país, hermanos, entendemos nuestro tiempo que ya no se les llama guerreros, sino que se les llama soldados, modernamente. Un soldado es un militar, alguien que pertenece a un ejército de aire, mar o tierra. Un soldado de la patria es quien lucha como un verdadero guerrero sin importar perder su vida en acción. De hecho, el eslogan de las Fuerzas Armadas Dominicanas es todo por la patria. Amados hermanos, ¿se imaginan a alguien que dentro del pueblo de Dios se convierta en un guerrero de Dios? La Biblia enseña en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué, por tanto, fue colocado como un guerrero de Dios para luchar y conquistar la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Hermanos, ¿qué es un guerrero de Dios? Pues permítanme decirle
que todo el que se va bautizado y ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu ya es un guerrero de Dios. Forma parte, hermanos, del ejército, del reino de Dios aquí en la tierra. Y hoy está aquí acuartelado como parte de ese ejército. Sí, hermanos. Acuartelado porque el acuartelamiento no es más que un sometimiento directo a las órdenes del comandante. Y nuestro comandante supremo es Jehová nuestro Dios. Y nuestro capitán es Jesucristo. Amados hermanos, mucha gente da el paso. Y a veces no entiende que ha pasado a formar parte de una legión donde el reino es totalmente espiritual. Sí, ya es un soldado. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 2, 3 al 5, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eso quiere decir, hermanos, que un guerrero de Dios es un hijo de Dios. No se puede ser un guerrero de Dios sin haber sido primero, hermanos, alguien nacido del agua y del Espíritu. Para ser un guerrero de Dios se debe ser primero un hijo de Dios. Lo dice la Biblia, hermanos, y no se equivoca. Amados hermanos, por ser tan importante este tema, puesto que muchos han adquirido este compromiso, es necesario que despierten, que lo reconozcan y que lo asuman. Sí, hermanos. Por eso vamos a estudiar en esta mañana el tema, el guerrero, bajo el título, un guerrero de Dios. Hermanos, sobre la base de 4 puntos. ¿Qué es un guerrero de Dios? ¿Cómo entrena un guerrero de Dios? Un guerrero de Dios se viste de la armadura de Dios. Y como último punto, un verdadero guerrero debe demostrar su autoridad en fe. ¿Qué es un guerrero de Dios? La palabra guerrero proviene del término germánico guerra, que habla de pelea, es decir, aquel que va a la guerra a pelear. Al referirse a guerrero de Dios, son aquellas personas que se entregan al servicio del Señor y reciben la enseñanza y la instrucción del Padre, tomando todas las armaduras espirituales. Y de esa forma se prepara para defenderse de las huestes espirituales de maldad encabezada por Satanás y sus demonios. Sí, así es. Así es el compromiso de los que estamos en este ejército de Dios. Un guerrero de Dios es ese soldado del ejército de Jesucristo, preparado, hermano, espiritualmente, que pertenece a un pelotón formado por todos aquellos creyentes y seguidores de Cristo, y reconoce como comandante a Jehová, su Dios. Hermano, ese guerrero cada día se alista en el plano espiritual, porque posee una armadura que tiene la capacidad, hermanos, de resistir y de echar la guerra, el pleito, y vencer en el nombre de Jesucristo. En este sentido, solo podrán ser guerreros, hermanos de Dios, los que han reconocido que Jesucristo es su Salvador. En Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual, en un mundo espiritual, en un reino espiritual. Hermanos, vamos a perfilar lo que es un verdadero guerrero de Dios. ¿Qué le parece si leemos a Josué, capítulo 24, versículos 14 al 16? ¿Está en pantalla? Un hermano que tenga el micrófono, por favor, y pueda leerle. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, hermanos, dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se perfila como un soldado a la orden de Jehová? Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, dice 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, un soldado no puede ser un cobarde, ni puede ser un mamita, ni alguien que sea una veleta. Tiene que ser un hombre de verdad. Tiene que ser una persona firme, capaz de mirar de frente al sol y seguir adelante siguiendo el camino que Dios le traza. Si no puede ser una persona que por cualquier cosa le entre la duda y empiece a cavilar y a pasar de un estado de cobardía a un estado de ansiedad. No, debe de hacer honor a su condición de varón y portarse varonilmente, con esa fuerza que le identifica como tal, y accionar. Eso no significa que vaya a accionar con las fuerzas y la inteligencia que tenga en su cuerpo, sino que esa actitud debe de ponerla en las manos de Dios, al servicio del Señor. Amados hermanos, ¿qué les parece si perfilamos y seguimos perfilando lo que es un soldado de Dios?
guerrero de Dios. Veamos esto que acontece y que, hermanos, nos lleva a afrontar el ejercicio de un guerrero de Dios. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿Qué había hecho Aarón? Bueno, se dejó presionar por el pueblo, recogió zarcillos de oro y toda pieza de oro e hizo un becerro y puso este becerro para que le adorara el pueblo, y el pueblo hizo fiesta y acreditaron que ese becerro los había sacado y le había libertado de la esclavitud egipcia. Hermanos, el momento era crítico y había que crear un ejército en ese momento. Y dice así: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y matad cada uno a su hermano. Y a su amigo. Y a su pariente. Hermanos, un soldado ni se niega, ni tiene reservas, ni contradice una orden. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Hermanos, estamos perfilando un verdadero guerrero de Dios. Pero el mismo Jesús dijo que el que no es conmigo contra mí es. ¿No es eso, hermanos, una verdadera identidad? El que conmigo no recoge desparrama. ¿No es eso un perfil de alguien que es lo suficientemente valiente e íntegro para forjarse como un guerrero? Sí, hermanos. Hermanos, se siente difícil lo que se le pidió. Sí, es una prueba de un verdadero guerrero. Pero si ese hermano no había participado de esa adoración, no había que matarle. Si no había participado el amigo de ese acto bochornoso, tampoco. Y si la familia entera, cuando llamó Josué, Moisés, se hubiese puesto del lado de Jehová, tampoco hubiera sido muerto. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice Jesús acerca de cuáles son nuestros enemigos? ¿Algún hermano que lo diga lo puede decir? Hermanos, lo mismo que pidió Moisés está pidiendo Jesús. O sea que por esto, hermanos, no hay que impactarse. Lucas 14, 26 al 27. No hay que sonrojarse, hermanos. Dice así: y si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Encontramos fuerte lo que había hecho Moisés, pero aquí está Jesús. ¿Qué le parece, hermanos? La palabra aborrecer implica en este caso no que haya un odio directo a la familia, porque Dios es amor y sus hijos reflejan ese amor en sus acciones, sino que no participan de las cosas que participa padre, madre, hijos e hijas y familiares. ¿Entendemos? Que pone en primer lugar las cosas de Dios como un soldado de Cristo. Sí. Hermanos, es un caso serio, porque un soldado está dispuesto a la muerte. Y en este sentido hemos asumido esa responsabilidad al entregar nuestra vida a Cristo. Entonces es necesario tomar en cuenta estas condiciones. ¿Para qué? Para prepararnos y llevarlas a fiel cumplimiento. Hermanos, ¿cómo entrena un guerrero de Dios? Todo guerrero de Dios debe prepararse a diario para poder actuar ante las batallas espirituales que se presentan. Y es por ello que debe de cumplir las siguientes actividades en su entrenamiento. Lo primero es que se consagra a la obra de Dios. Y lo segundo es que busca de Dios en todo momento. Está listo para la batalla. Sí, hermanos, estas son palabras claves. Conocer más de Jesús, conocer más de Dios, conocer más del Salvador. Entender que solamente con Jesucristo de por medio se puede alcanzar la victoria. Hermanos, un entrenamiento implica sacrificios de oración, de ayuno, de súplica, aprendiendo cada día los mandatos de Dios para llevarlo en obediencia. Hermanos, hoy en día estamos enfrentando con más virulencia los ataques de Satanás. Estamos viviendo ante una generación violenta. Hermanos, una generación que consume y se entrena a diario en el rap, en reggaetón y en toda esa música que genera violencia, depravación, ira. Y es por eso que los problemas que surgen en nuestro diario vivir es de muertes violentas, sea por tránsito o sea por pura razón pasional. Sí, hermanos, la violencia hoy en día está a flor de piel. Y el cristiano, aunque sepa manejar bien el puño, aunque sepa bien manejar sus destrezas, las echa a un lado para someterse a Cristo. Hermanos, la cantidad de vehículos ha crecido tanto en los barrios que una calle que era de 2 vías ya se ha convertido en una sola. Y muchas veces, después que usted ha recorrido 60 metros y está casi llegando al final, aparece uno que tranca el juego. Ya usted saliendo, aparece uno y se coloca en la boca y no se mueve. He visto algunos que hasta salen del vehículo, le dan al cierre y se recuestan de una pared. Estaba dialogando eso con un hermano en Cristo Jesús
Y él me dijo, varón, yo tengo ya la salida para eso. Y es que inmediatamente se presenta la situación, ni lo pienso, sino que meto cambio, reversa y le doy para atrás, aunque yo tenga la razón. ¿Qué le parece, hermano? Levante la mano los choferes que hacen así. Gloria a Dios. La sierva levantó la mano. Lo hace. Hermanos, es Satanás que está ahí. No es el conductor. Lo que sucede es que si usted tiene una canción maldiciente desde que se levanta hasta que se acuesta, usted va a tener entonces una situación, hermano, con un espíritu hiriente. Usted va a salir como un bravucón. Usted va a salir a la calle como un despotricador. Usted quiere humillar, maltratar a quien sea que se le ponga en el camino. Y en ese sentido, para que peleen se necesitan dos. El cristiano se echa a un lado. No es por cobarde, hermanos. Porque debajo del cristiano, en esta figura, hay un hombre dispuesto a llegar hasta donde sea. Pero lo nuestro no es llevar muerte, sino vida. Deponemos esa rabia, deponemos esa ira, deponemos, hermanos, hasta la razón. ¿Qué le parece? Hasta la razón, hermanos. Una ocasión, hermanos, tengo que hacer esta anécdota. Me metí en una callecita estrechita que es de la carretera de Mendoza con la carretera Mella, al lado de un centro de drogadictos. Ojalá crea, ya estaba saliendo, hermano, más o menos como algunos 100 metros, 200 metros. Y ahí mismo en la puerta se estacionó un vehículo pequeño con dos jóvenes. Y se detuvo. Yo me desmonto porque veo algo esto como inverosímil. Que él ve que yo ya salí, que solamente necesito que él abra y tranca. Bueno, pues lo miro bien y le digo, si se le dañó yo se lo empujo. Yo estoy dispuesto a empujárselo, porque ya yo estoy afuera. No, yo resuelvo eso, no hay problema, no tiene que ayudarme. Yo le dije, déjeme decirle algo. Yo estoy dispuesto a cooperar con lo que sea, si fue por gasolina también. Mire, vamos a buscarle la salida porque yo no quiero que su vehículo, usted se quede con él dañado. Hermanos, cerraron la puerta con un portazo, dieron reserva y yo salí. ¿Qué pasó ahí? Se le agotaron los argumentos, hermanos. Ahora, eso que aconteció me sirvió para cuando me vi enfrentado a eso más de 10 veces, dar para atrás y evitarme ya cualquier tipo de excusa que quiera presentar esa persona. Significa esto, hermanos, que cuando una persona actúa de esta manera no es un cobarde. Hermanos, al contrario, es un valiente que ha logrado una victoria en Cristo. Porque no se ha dejado avasallar por Satanás. No se ha dejado provocar. No lo ha llevado al campo que quiere llevarlo Satanás. Sí, como este hombre que estaba en una adoración, un sectario, un hombre corpulento, estaba adorando a Dios y brincando y se tiraba al piso y se levantaba. Hermano, el hombre estaba inspirado en su adoración. Se sentó, parece que le debía algo a alguien. Y se metió un flaco y le dio 2 trompadas, hermano. ¿Qué hacer ante esa situación? El hombre cogió y lo levantó y lo sembró 4 veces en el piso. Y le dio trompada como un zambá. Hasta que sacaron al flaco, hermano, entre piernas y manos. Fuera, hermano, perdió hasta el tiempo.
fue una andanada. ¿Estuvo bien eso? Ese era su proceder. Aplicar la defensa propia en ese momento. Estaba dentro de la casa de Dios en ese instante. Se dan cuenta que hasta Satanás invade este lugar santo para provocar a los soldados de Cristo. ¿Cuándo fracasa entonces un soldado de Cristo? Cuando utiliza las mismas armas del enemigo. ¿Qué le parece, hermanos? Tan simple como es. Inmediatamente utilizó las armas del enemigo, ya la armadura de Dios, hermanos, fue echado a un lado y el fracaso. Y se le puede llamar ahora como un soldado caído. ¿Sí o no, hermanos? Eso significa, hermanos, que el guerrero de Dios busca las herramientas y las armas que vienen de Dios. Luego se somete en obediencia a Dios, pues sabe que su lucha es en el ámbito espiritual. Por lo tanto, sus ojos espirituales están abiertos para enfrentar a los verdaderos enemigos de Dios, que no es el hombre, sino Satanás. Porque Dios quiere salvar al hombre. Y lo quiere hacer. Y el soldado debe de hacerlo en el nombre de Jesucristo. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El guerrero de Dios tiene las armas más poderosas a su disposición y están preparadas para demoler todo obstáculo que interrumpa su avance hacia su salvación en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hermanos, tercer punto, un guerrero de Dios se viste de las armaduras de Dios. ¿Cuáles son esas armaduras? ¿Qué es esa armadura de Dios? Bueno, es un arma espiritual dada por Dios. Es un vestido espiritual, no material. Hermanos, a fin de preparar al hombre de Dios para la batalla. Y al final obtener la victoria en contra de las acechanzas del diablo. Tal como enseña Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ver, hermanos? Está hablando de una armadura que todo tiene un carácter espiritual. Y está clara, está precisa. Con ella debemos de vestirnos y de armarnos. Y mantenernos firmes. Para estar preparados para cuando Satanás ataque y quiera hacernos daño. Y es por eso que debemos de estar revestidos de toda la armadura de Dios, para presentar defensa del enemigo. Sí, el enemigo ataca cuando menos lo esperamos. Dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todo guerrero de Dios está entregado en la obra del evangelio. Sí. Está preparado para llevar la palabra, para asistir al culto,
para orar por los enfermos, para interceder por alguien. Tiene una actitud correcta al llamado hecho por Dios. Abandona todo para servir a Cristo. Cristo en primer lugar. Bien lo dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 5. A mí me sorprende, hermanos, que siendo Pablo un hombre de Dios, haya sacado tiempo aparte y Dios le haya permitido escribirlo 2 cartas a él. Y solo a él. Habían cartas dirigidas a los Gálatas, a los Filipenses, Colosenses, a los Corintios, pero personales a Timoteo. Un joven que había estado ya saliendo de la adolescencia, entre los 16 y los 20 años. Y se dedica a escribirle esta carta. Y le dice, tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Hermanos, el soldado, el guerrero de Dios, es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Es alguien que perdiendo gana, que cediendo avanza. Sí. Es algo, hermanos, vamos a llamarle sublime. Decir que cuando pierde gana. Sí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Eso significa no se distrae en su tiempo para hacer más por una causa de negocio que por el Evangelio de Cristo. Es decir, trabaja para sostener su familia. Pero más allá del trabajo, se guía de lo que dice la palabra de Dios, donde dice que hay tiempo para todo. Sí, hay tiempo para trabajar, pero también hay tiempo para servir a Dios. Hay tiempo para hacer su voluntad. El tiempo está marcado. ¿Dónde está? En este caso los miércoles. Está llamado a acuartelarse y a prepararse. Los viernes también estamos llamados. Y debemos de tener las botas puestas para decir presente en este culto que se realiza semanal a Dios. Hermanos, no podemos caer en el ámbito de poner a un lado a las guerreras de Dios. Sí, hermano, las guerreras de Dios se dedican en cuerpo y alma al servicio de Dios, pero también, si su esposo es un soldado, le apoyan en sus actividades, le fortalece, le ayuda, le critica en lo malo y le anima en lo bueno. Le fortalece en su camino a la salvación. Y juntos de la mano tienen como meta mirar cara a cara a Dios aquel día. Sí, batallan juntos. Es necesario también reconocer la labor que realizan a favor de los guerreros de Dios y a favor de la obra de Dios en términos personales. Consagradas, dedicadas. Pudieran quizás estar en una discoteca o estar jugando bingo, un azar o haciendo un teteo en la calle. Pero no, han decidido también servir a Cristo Jesús. Como verdaderas guerreras, preparan su equipaje, su equipo,
para servir a Dios y ayudar a su componente. De manera tal, hermano, que un verdadero guerrero de Dios se viste de la armadura de Dios para luchar la batalla de la fe. Hermanos, como último punto y final, un verdadero guerrero debe demostrar su autoridad en fe. Sí, hermanos, porque normalmente cuando una persona es entrenada en el ejército debe demostrar autoridad. Se le dice que grite alto, que se sienta su voz. Se le entrena para mandar. Tiene que tener autoridad. El sistema militar está basado en el autoritarismo. Significa eso que los rangos aplican autoridad. El sargento ordena al raso. El teniente al raso y al sargento. El capitán al teniente y demás subalternos. Y el capitán se somete al mayor. Y el mayor se somete al coronel. Y todos se someten al general. De manera que la autoridad está basada en el rango. El que más autoridad tiene en el rango, más manda. De manera, hermanos, que traduciendo eso a lo que es un verdadero guerrero de Dios, es aquel que sirve más a Dios. Porque piensa en predicar y predica. Porque piensa en visitar a los hermanos enfermos y los visita. Porque piensa en hacer la obra y lo hace. Y eso permite que ese ejemplo inspirador haga que otros caminen en ese sentido. Arrastrando a la iglesia llevada por Cristo Jesús. Es así, hermanos, sencillo. Un verdadero guerrero demuestra autoridad por medio de la palabra, el conocimiento bíblico. Sí, Marcos 16, versículo 15 al 18. Vemos cómo Dios, como Jesús declara su ejército en la tierra. Y les dice en Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué implica esto? Que esta es, hermanos, la misión de un guerrero de Dios. Servir a Cristo en lo que Él manda, en lo que Él establece, en lo que Él dice a través de su palabra. Sin reservas, sin discusiones, sin poner en duda la misión. Amados hermanos, Cristo utilizó y demostró su autoridad fiel utilizando la fe y la palabra de Dios. Vemos cómo fue llevado al desierto para ser tentado. Y en esta guerra espiritual, todos los ataques de Satanás iban dirigidos a que él abortara su misión salvadora, a que él dejara de lado la misión salvadora que Dios le había ordenado. Sí, hermanos. Y en cada circunstancia, cuando ya estaba apremiante el hambre, cuando ya habían pasado 40 días, cuando ya se veía borroso, cuando el paladar, hermano, no tenía ya una saliva para poder lamer los labios, cuando ya el hambre tocaba, ahí viene la tentación. Si eres el Hijo de Dios, bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque poder tienes de sobra.
Demuestra. Sacia tu hambre. ¿Cómo le contesta? Bueno, con la misma palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de parte de Dios. ¿Qué implica eso? Bueno, pues si el pan es lo que alimenta la vida, entonces no había muerto por hambre ni por tiempo en esta vida. Una persona que tiene 100 años y puede comer pan y puede alimentarse, entonces significa que puede vivir para siempre. No, la palabra de Dios ordena un tiempo de vida. Usted puede jactarse de pan, comer los mejores postres, comer, hermanos, los mejores banquetes, tener dinero a su disposición para alimentarse casi de una manera, hermanos, infinita, pero tiene un tiempo de vida. Tiene un límite el pan. Y así sucesivamente, conforme se iba desarrollando esta guerra espiritual, iba venciendo Jesús, citando fielmente la palabra de Dios. Y cuando se le dijo, bueno, pues mira todo lo que hay, este reino es mío, todo lo que hay en él. Si tú arrodillado me adorares, entonces será tuyo. Eso implicaba, bueno, que ya no necesitaba sufrir en esta tierra, tomar los latigazos, enfrentarse a la muerte en la cruz del Calvario, sino que tan simple como arrodillarse a Satanás. Todo eso lo pasaba por alto. Y ya la salvación del hombre estaba ahí, fragante y constante, sin sacrificio. Una tentación, es una tentación. Pero apártate de mí, Satanás. Fue la respuesta, hermanos, porque solamente a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hubo una reprensión. ¿Y qué pasó luego de esa batalla espiritual? Venían los santos ángeles, hermanos, y le servían. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Cristo! Sí, hermanos, el mejor ejemplo de un guerrero de Dios es Jesucristo. Batalló y luchó en la cruz del Calvario. Cuando todo el mundo pensaba que ya había perdido, verdaderamente había ganado. Porque su misión era morir en la cruz y lo hizo. Su misión era salvar a otros, poniendo su vida por los demás, y lo hizo. Y su palabra, su grito de guerra fue: consumado es. Tan simple como es. En tu mano encomiendo mi espíritu. En pocas palabras, mi misión como soldado ya la cumplí. Hermanos, el cristiano se gradúa en el ataúd. La muerte, hermanos, es el final del camino de una vida victoriosa en Cristo Jesús. La muerte, hermanos, es esa pared, pero detrás de esa pared está el galardón. Vamos a echar mano de Él como guerrero de Dios. Que el Señor nos bendiga. Qué hermosa será la mañana del domingo.